Dice la palabra que cosa estima el fruto del vientre. Hoy hace 7 años nació mi hija, herencia de Jehová. El Señor me ha bendecido con 3 hijos. Con los primeros 2, pues ahí estuve desde un principio. Puedo decir que estuve porque la mayor parte del embarazo y cuando nacieron, pues ahí estuve presente. Pero ahora sí que un poco más de 7 años yo me encontraba en medio de una de las más grandes batallas espirituales de mi vida. Sí, yo me encontraba sin Dios y tú sabes que eso significa estar perdido, sin esperanza, sin vida. Sí, lo mejor estaba por venir, pero no sin antes tenía que enfrentar una gran lucha, una batalla en donde iba a sufrir. Pues como todo, yo era una persona manipulada por el enemigo. Me dejaba guiar por él, pues era una presa fácil, me gustaba hacer lo malo. Le di la entrada en mi hogar y poco a poco empezó a destruirlo. Cuando llega el tercer embarazo en mi hogar ya había abuso. Abuso verbalmente y físicamente en ocasiones. Pues vino la separación. Yo solamente pensaba en mí, en mi esposa. No pensaba en mis hijos y en el dolor que les causaba. Yo amo a mis hijos, pero en esos momentos yo nomás me enfocaba en el dolor, en la mentira que me tenía envuelto el enemigo. Una mentira, pero era mi verdad. Y digo mi verdad porque esa era mi realidad. Yo sí creía lo que veía, yo sí creía lo que escuchaba. Yo ya estaba perdido, con delirios de persecución. Para mí todos estaban en mi contra, todo era un complot. Ahora sí que esa era mi triste realidad. Yo no me ponía a pensar en el daño que le hacía a aquellas personas que yo amaba. Pues mi matrimonio se rompió. El enemigo creía que lograba su objetivo. Yo ya no creía en nadie ni en nada. Y con dolor lo digo, hasta dudaba de mis hijos. Y fue por esa razón que en el tercer embarazo todo se desboronó. Mi hogar, mi familia. Lo de mí, de mi esposa ya no podía ser. Lo había echado todo a perder. Había roto su corazón. Y en mi verdad en la cual yo me encontraba, el mío también estaba completamente desbaratado. Así que ahí ando yo en medio de mi proceso, alejado de mi esposa, de mis hijos, sin un hogar, sin confiar en nadie, perdido en mi mundo, perdido en mis propios pensamientos. Me llegaba la noche y era un temor. Pues imagínense, con delirios de persecución, sentía que me querían matar. Quizás suena gracioso, pero en mi mente todo tenía sentido. Y es que eso es lo que hace el enemigo, te envuelve tan bien. Él sabe hacer muy bien su trabajo que tú crees todo lo que estás viendo, tú crees lo que escuchas, esas voces que escuchaba, para mí eran verdad. Yo escuchaba las voces de mi madre, la voz de mis hermanos, la voz de mi esposa, la voz de mis hijos, cómo me atormentaban. Yo estando lejos de ellos, alejados, pero yo los escuchaba clarito, esas voces, cómo se burlaban de mí. Hoy en estos tiempos ya todo tiene su nombre. Quizás sí esquizofrenia, pero hay un mundo espiritual del cual nuestros ojos no pueden ver. Y los demonios existen. Ahí estaba yo sin comer y sin dormir por días. Claro que iba a percibir esa guerra espiritual. Ya el enemigo creía que me había derrotado. Y quizás en mi mente también lo creí. Quizás mis planes ya habían terminado. Pero mis planes no eran los mismos planes que Dios tenía hacia mí. El cuerpo tarde o temprano se cansa y entra en acción el espíritu. Y mi espíritu empezó a clamar a su creador. Y él me huyó. Al poco tiempo, antes de que se aliviara mi esposa, volví. Pero no volví para quedarme con ellos, volví para querer saber de ellos. Yo estaba en negación, según yo no quería saber nada del bebé. Y lo peor es de que yo se los hacía saber. Y digo que según yo no quería saber nada, pero no me acuerdo que estaba preocupado. En ese tiempo yo estuve trabajando y tenía juntado para que se pudiera aliviar en una clínica como se había aliviado de mis otros 2 hijos. Más como nuestra relación ya no era buena y nuestra comunicación era cortada, yo no me enteré cuando ella ya se iba a aliviar. Pero dentro de ese mundo espiritual en el cual yo me encontraba, estando acostado, yo escuché la voz de mi esposa. La escuché con claridad como me decía: Abraham, ya nació la niña. Aún la puedo escuchar su voz como me decía: Abraham, ya nació la niña. Era un tono como diciendo: ¿que no te importa? Repetidamente me decía: ya nació la niña, ya nació la niña. Yo no estuve ahí presente,
pero supe exactamente cuando mi niña nació. El diablo, Dios lo reprenda, creyó que había roto mi matrimonio. Él creyó que destruyó otro hogar, que destruyó otra familia. Y seguía aferrado lanzándome dardos para que yo no fuera a verla. De hecho, a los días yo fui y mi esposa me dice, ¿quieres ver a la niña? Y mis niños salieron también, ellos alegres, ¿no? Y, papá, ¿quieres ver a la niña? Y yo le dije, no quiero verla. A los días volví y yo solo le pregunté, ¿y la niña? Y pasó lo que sabría que pasaría. Cuando yo la sostuve en mis brazos, mi corazón de nuevo empezó a palpitar y yo me enamoré. Vaya que Dios obra de maneras muy misteriosas y a través de lo que Él quiere y como quiere. En mi caso, fue esa pequeña que tuvo que llegar a mi vida. Yo me acuerdo que me decía, yo vine para cambiar tu vida y la vida de mi esposa y la vida de sus hermanos. Yo ya no me quise ir. Dios me había recordado de que tenía motivos para seguir adelante, de que Él tenía algo mejor para mí, para mi familia. Lo que creí yo que ya estaba roto, Dios lo volvió a reconstruir. Cuando yo no tenía casa, Dios me dio un hogar. Cuando yo no tenía vida, Dios me dio vida. Cuando yo ya no tenía esperanza, Dios me dio una segunda oportunidad. Por eso hoy le doy gracias a Dios y les comparto. Porque yo no sé por lo que tú estés pasando, si crees de que lo tuyo ya no tiene solución. En Cristo todo es posible. Todo es posible. Me bendijo más de lo que yo esperaba. Me dio más de lo que yo podía pedirle. Por eso yo le amo. Por eso yo le adoro. Y por eso yo digo que yo y mi casa serviremos a Jehová. Y hoy puedo dar gracias a Dios por haberme mostrado su gran amor, su misericordia. Gracias, Señor, por otro año más de vida de mi bebita. Feliz 7, babies.